Sean todas y todos bienvenidos a la segunda entrevista de la edición 2025 de las Macroentrevistas, una producción del Macrocoloquio de Estudiantes de Ciencia Política. En esta ocasión nos acompaña Marco Alberto Carrasco Villanueva, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Administración Pública de Desarrollo por la Harvard Kennedy School. También cuenta con una maestría en Economía y Psicología por la Universidad Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donde se graduó con la máxima distinción. Ha complementado su formación con estudios en China, India, Chile y Suiza en temas de gobernanza pública y estudios asiáticos. Profesionalmente ha trabajado con instituciones como la OEA, la OIT, UNICEF y el Taiji Institute en Beijing, así como en diversos ministerios y universidades en el Perú. Ha sido ponente en eventos como HPR en Harvard, el simposio Yenching en Pekín y conferencias TEDx. En 2022 fue seleccionado para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Actualmente es cofundador del think tank BEST, centrado en economía conductual y políticas públicas, y colabora en diversos medios nacionales e internacionales. Hoy conversaremos con él sobre economía conductual, inclusión social y los desafíos de desarrollo desde América Latina. Bien, empezando con las preguntas, primero sería, ¿cuáles considera que son los principales desafíos del desarrollo en países como el Perú, en un contexto global marcado por desigualdades persistentes y múltiples crisis superpuestas? Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista. Para mí siempre es un gusto compartir, ¿no?, con jóvenes estudiantes de mi alma mater, de San Marcos. Pues bien, sin duda es una pregunta bastante compleja, inclusive dentro de las personas que de algún modo nos dedicamos al ámbito de desarrollo internacional inclusive, tener la respuesta precisa a esa cuestión es bastante complicada. Digamos que siempre es una amalgama de varios factores. Y en lo que concierne particularmente pues América Latina, nuestro país, van de la mano de determinadas a veces taras estructurales que van muchas veces también desde el modelo económico, por ejemplo, que muchas veces se usa, que bueno, en general pues uno encuentra, digamos, determinados beneficios con el libre mercado, pero que igual siempre es bueno saber, ¿no?, que existen determinadas fallas que es bueno que se tenga ahí, digamos, la previsión de corregir. Y por otro lado, también factores inclusive de corte social o cultural, ¿no? Ya hablo aquí, digamos, de forma bastante expresa sobre la corrupción, que muchas veces es un aliciente, digamos, para muchos políticos o muchos líderes que de alguna manera han tomado las riendas de nuestro país y que pues lamentablemente no optimiza de ninguna manera la asignación de los recursos ni tampoco, digamos, el fomento del libre mercado, ¿no? Más allá de ello, en general yo considero de que el desarrollo económico que hemos tenido, digamos, y como se ha manifestado pues, ¿no?, en las últimas décadas, por ejemplo, ¿no?, a partir de, bueno, de entrado los años 2000, y que tuvimos, digamos, inclusive, ¿no?, por un rango casi de una década, como algo que nos terminó ayudando a crecer, por ejemplo, fue algo que nos hizo darnos cuenta del potencial que tiene nuestro país, pero al mismo tiempo también de lo mucho que dependemos de las circunstancias externas. Quizás recordarás, ¿no?, que esto que hablo justamente se debió, por ejemplo, al cambio de precios de algunos commodities, que justamente eran commodities que nosotros exportábamos, y lo cual nos terminaba favoreciendo, lo cual en un entorno, por ejemplo, en que las situaciones de otros países, como China o Estados Unidos, viene cambiando, y quizás esos mismos commodities ya no tienen el mismo peso, el mismo valor, el mismo precio que lo tenían antes, pues nuestros países nuevamente empiezan un poco a adolecer, ¿no?, más allá también de los problemas ahí internos, y eso nuevamente pues nos restringe un poco ahí en el crecimiento potencial de PBI que deberíamos nosotros más bien aspirar, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no?, es una mezcla pues de gran cantidad de factores, pero bueno, también hay muchos otros también de corte social, pero que ya serían bastante también extensos, ¿no?, como para, digamos, responderle en esta primera pregunta. Bien, muchas gracias por su respuesta. Bueno, quizás ahondar un poquito más en lo que respecta a la economía extractiva que tenemos, ¿no?, que es lo que creo que se puede sintetizar en lo que usted menciona con el tema de los commodities, cómo es que estos fluctúan, ¿no?, la fluctuación del precio, etcétera. Bien, la segunda pregunta es, desde su experiencia en organismos internacionales y gobiernos, ¿qué capacidades estatales considera clave para responder de forma efectiva a retos como la pobreza, el cambio climático o la transformación productiva? Yo creo que en este contexto en el cual nos encontramos, donde creo que la tecnología no es ajena a nadie, me parece que las posibilidades que ahora emergen, ¿no?, con el uso más masivo de ciertas herramientas tecnológicas pueden bien ayudarnos a hacer frente a varios de esos problemas, ¿no? Por un lado, yo soy un
defensor bastante acérrimo del desarrollo científico y del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en lo que a mí concierne, muchas veces el tema del desarrollo de las ciencias básicas o las ciencias aplicadas, que quizás algunos políticos no lo ven como algo tan relevante porque muchas veces no da un retorno inmediato, pero si uno mapea el mediano a largo plazo, a partir de esa ciencia que uno desarrolla, se genera pues tecnología, se generan, digamos, diferentes herramientas aplicadas que vale la pena siempre, digamos, echarles un ojo, ¿no? Por eso es que, bueno, grandes países también que hoy vemos como desarrollados, iniciaron también a partir, ¿no?, de una revolución científica, luego una revolución industrial, ¿no?, y todo lo que eso acarreaba. Entonces yo creo que eso es algo bastante clave, ¿no? Y viendo esa parte, digamos, tecnológica desde un punto quizás más aplicativo, por ejemplo, el tema del desarrollo manufacturero, en temas, digamos, que van con la producción, que vendría a ser, pues, ¿no?, de bienes más vinculados, digamos, a un conocimiento específico. Por ejemplo, si comparamos bastante nuestra balanza comercial con la mayor cantidad de países con los que nos vinculamos, ¿no?, estratégicamente, vamos a darnos cuenta que, claro, nosotros producimos, exportamos, no sé, pues, diferentes sitios mineros, para empezar por el cobre, productos agropecuarios, productos también, ¿no?, derivados, digamos, del mar y todo, pero terminamos recibiendo productos que ya son elaborados, ¿no? Sea desde vehículos, sea desde pues, ítems de corte tecnológico, ¿no? Software y demás, hasta, no sé, pues neumáticos y otro tipo de, digamos, de productos, siempre con un valor agregado que nosotros deberíamos aspirar a tener. Entonces, hay que nosotros siempre orientarnos a eso y aprovechar oportunidades que puedan surgir. El caso, por ejemplo, del puerto de Chancay, ¿no?, que ahora justo, bueno, no hace mucho, pues, ¿no?, se ha abierto este megapuerto y que da la posibilidad a que, digamos, en su zona limítrofe, ¿no?, se puede establecer una suerte, ¿no?, de zona económica especial. Vamos a ver si eventualmente se da, que pueda justamente generar incentivos para que empresas vengan, se establezcan ahí y al momento de establecer justamente sus plantas manufactureras puedan también captar mano de obra local que poco a poco se vaya formando en esas capacidades técnicas que de alguna manera eventualmente les va a poder proveer, digamos, un know-how que van a poder luego ellos aplicar ya de forma independiente también para sus propios desarrollos, ¿no? Entonces, ese tipo, por ejemplo, de estrategia, que es algo que se usó habitualmente también en Asia, yo creo que es parte de las cosas que se pueden aplicar, ¿no? Y, digamos, es algo bastante clave que se tiene que considerar de cara, ¿no?, a buscar un desarrollo, en todo caso, más sostenible para los próximos años en nuestro país. Bien, y bueno, quizás en el tema de las capacidades estatales, respecto a esta pregunta, ¿cómo, para condensarlo mejor, ¿no?, qué capacidad sería, bueno, qué capacidad afectaría o tendría que mejorar el Estado para poder afrontar esos problemas? Sí, bueno, por un lado, el tema de la planificación es clave, o sea, es tener bastante claro, ¿no?, cuál es el horizonte, un poquito tomando las decisiones correctas, por ejemplo, en base a qué es lo que nosotros buscamos exportar, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Por otro lado, también vendría a estar bastante ligado a lo que es la correcta asignación, pues, ¿no?, de recursos. Y ahí muchas veces existen a veces taras burocráticas que van desde corte pues legal, desde corte a veces, ¿no?, medio estructural, que a veces terminan siendo impedimentos para este tipo de decisiones. Justamente ahorita que te mencionaba el tema de Chancay, bueno, pueden ustedes buscarlo ahí, ¿no? Se ha tenido bastantes conversaciones sobre esta propuesta en el Congreso, diferentes tipos de puntos de vista, citando a varios académicos, inclusive algunos que conozco ahí para que den ese tipo de orientación, pero muchas veces las trabas burocráticas y legales son a veces más fuertes que el pragmatismo que uno debería tener, ¿no?, para orientar adecuadamente la ruta, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en su momento en el Asia del Este, pues se tomaron varias decisiones que requerían, digamos, una postura bastante, si se quiere, fuerte, ¿no?, de parte del Ejecutivo, pero que pensando, digamos, en el bienestar colectivo general, digamos, a futuro, pues de todas maneras orientaba, ¿no?, a un desarrollo de este tipo. Y no hablo para nada de casos que uno podría pensar como es el de China, sino hablo de países, por ejemplo, como ¿no?, del sudeste asiático, ¿no?, inclusive también de Asia del Este, Corea, donde también en su momento hubieron decisiones de ese tipo, pero que estaban bastante bien planificadas y que hicieron un cambio sustancial, ¿no? Mencionaba el tema de Corea. En los años 50, Corea con una situación más o menos bastante similar a Perú, pero hoy en día, pues sin dudas hay una distancia bastante significativa en el ámbito económico, ¿no? Bien, bueno, cerrando un poco ese tema, usted ha trabajado ampliamente con enfoques de economía de comportamiento. ¿Qué ventajas ofrece esta perspectiva frente a las políticas públicas que quizás podemos denominar tradicionales? Claro, claro. Sí, la economía del comportamiento es una rama de la economía bastante interesante, diría yo.
¿ok? Justo ahora un poquito conectándolo con tu pregunta anterior, ¿no? Dentro de estas diferentes pues trabas que existen en el gobierno, una de estas a veces suele ser esta suerte de inercia, ¿no? De soler, de venir haciendo lo que uno está acostumbrado, ¿no? En ese sentido, cuando entra este enfoque, pues, ¿no? En el mainstream económico y en general luego se va aplicando a las políticas públicas de desarrollo, lo que se propugna es un mejor entendimiento del comportamiento de cada persona, ¿no? Haciendo, por ejemplo, un especial foco por ejemplo, en los sesgos que tiene cada individuo al momento de tomar decisiones, sean estas decisiones económicas o inclusive decisiones sobre su propio bienestar. Y también de parte también de quien viene a ser el ejecutor de muchas de estas políticas o de este tipo de intervenciones, también de parte del Estado, porque también el Estado como un ente muchas veces está bastante puesto en una inercia que no le permite optimizar cierto tipo de medidas. Entonces, bajo este enfoque, que claramente tiene que incorporar parte de la psicología, a veces por ahí también elementos de la sociología, entre otros, para poder entender mejor esos sesgos de las personas, como a veces caen en determinados loops que no les permite optimizar su decisión, que no siempre, a diferencia de lo que suele asumir la economía estándar, ¿no? De optimizar o digamos de ser esa suerte de homo economicus que siempre sabe elegir, ¿no? Lo que maximiza su utilidad, pues no, normalmente no pasa ese tipo de situaciones en todo momento. Entonces, en ese tipo de contextos, la economía del comportamiento propugna esta suerte de intervenciones o políticas que traten de ayudar al agente económico o a la población a elegir de manera más óptima, ¿no? Para su propio beneficio y en general para el beneficio social. Eh, Puede darse muchas veces en contextos, por ejemplo, de consumos de alimentos, ¿no? Muchas veces alimentos que no son necesariamente saludables y que obviamente sabes que eso luego en mediano o largo plazo pues puede terminar catapultando a un mayor gasto en inversión en salud pública. O puede darse el caso, por ejemplo, en temas educativos, en ámbitos en los cuales pues a veces hay alumnos, por ejemplo, que abandonan los estudios, ¿no? Y imagínate cuando se trata de colegios públicos, lo que eso cuesta para el Estado, porque es alguien en que el Estado en general, ¿no? Estaba invirtiendo para que se eduque y luego que dejen su carrera, por ejemplo, bueno, en este caso sus estudios secundarios a mitad, es algo que uno nunca busca, ¿no? Entonces, hay mecanismos que se han venido utilizando como para poder motivar a que la decisión que tome el agente económico, en este caso, pues no la ciudadanía, sea la más óptima, tanto para él como para la sociedad en su conjunto. Y bueno, pues en ese sentido, la economía del comportamiento ha contribuido, creo que de buena manera, ¿no? Porque en general, este tipo de intervenciones en promedio, ¿no? Suele resultar más costo efectiva, ¿no? Que los usuales motivadores, ¿no? Que muchas veces estaban más vinculados a temas ya de incentivos monetarios o análogos, ¿no? Entonces, por ese lado, sin duda se ha tenido una buena acogida. Bien, bueno, ¿cómo cree que los gobiernos pueden incorporar de manera sistemática este tipo de evidencia que se tiene en sus procesos de diseño y toma de decisiones? Claro, gradualmente, conforme se fue haciendo, digamos, más popular y más aplicada esta herramienta, pues, ¿no? De la economía conductual o la economía del comportamiento, se fueron creando varios centros, varias unidades de esta, digamos, de esta temática en varias partes del mundo, ¿no? En el Banco Mundial, el BID también, en varios lugares y fueron empezando a aplicar, ¿no? De forma bastante masiva en el diseño de sus políticas. En lo que concierne a nuestro país, quizás los primeros antecedentes en el sector público están bastante vinculados a lo que hoy se conocen como los laboratorios de innovación. ¿Ya? Estos laboratorios, por ejemplo, tuvieron sus primeras iteraciones en dos ministerios, en el Ministerio de Educación, estoy hablando particularmente del Minedulab, como también en el MIDIS, en este caso hablando de la INILAP, donde también tuve la suerte en su momento también de elaborar, ¿no? Entonces, es a partir de estos, suerte de, si quisiera uno decirlo, de think tanks internos, ¿no? Del Estado, donde a través, pues, diferentes tipos de convocatorias, ¿no? De circunstancias, se empezaron a coger algunos proyectos que estaban bastante vinculados a dos tipos de innovaciones. Por un lado, las innovaciones tecnológicas, que quizás son bastante más conocidas por algunos, pero por otro lado también las innovaciones de corte de las ciencias del comportamiento, ¿no? Que usaban justamente esas herramientas de la economía conductual, etc. Y justo previamente te mencionaba el tema de la educación, ¿no? De lo que vendría a ser, por ejemplo, ¿no? Este tema de que muchos estudiantes a veces no completan, ¿no? La totalidad de sus estudios, ¿no?
a veces conllevados por algún tema, ¿no? Alguna circunstancia que se les presenta en el momento, en el presente, y que no les hace ver los amplios retornos que tendrían más bien si culminaran esos estudios en un futuro. Entonces, por ejemplo, en ese caso particular, del lado del Minedu y específico del Minedu Lab, en su momento se desarrollaron diferentes tipos también de mecanismos para buscar promover que los estudiantes siguieran digamos, esa línea de estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de diferentes tipos de talleres o mecanismos visuales para que ellos pudieran visualizar en el presente los retornos que tendrían en el futuro si terminaran el colegio, ¿no? O en todo caso el costo, porque a veces uno deja, ya dejo mi carrera o dejo mis estudios, pero nadie te dice, oye, por si acaso, si dejas ahorita tu carrera, te estaría costando tal cantidad de soles, ¿no? Cada año de acá a determinado tiempo. Nadie le suele hacer visualizar eso, por ejemplo, a una persona joven, y mucho menos quizás también a los padres, que son quienes a veces están detrás de ahí, ¿no? Entonces, traer eso al presente, un poquito para hacer eco, ¿no? De ese componente que mencionaba, que es el sesgo presente, por ejemplo, fue una de las herramientas que se vino usando también en el Minedu, ¿no? Bajo, bueno, alguna de las gestiones más recientes, justamente para tratar, pues, ¿no? De motivar que más estudiantes pudieran justamente seguir, ¿no? De ahí sus estudios, ¿no? Y bueno, del lado del INILab también, o sea, hubieron diferentes tipos también de herramientas, en el caso de varios programas, por ejemplo, de Jacubiña, ¿no? Donde se manejaban, determinados bonos para la aplicación de determinadas tecnologías, ¿no? En entornos rurales y demás, pues, por ejemplo, resultaba que muchas veces la gente que recibía estos incentivos monetarios no necesariamente los asignaba adecuadamente a lo largo del tiempo. Los invertía en el presente o los gastaba, pero no lo hacía pensando, digamos, en algo que tuviera cierta, ¿no? Cierta sostenibilidad. Entonces hubo sin dudas ahí también un proyecto, ¿no? De una suerte de desarrollo de habilidades blandas, de planificación financiera, para que esto un poco sirviera también un poco a manera de mejorar la asignación de lo que recibían, pero ya a lo largo de diferentes años, de diferentes cortes de tiempo, y pudieran usarlo ya no como algo como para un fondeo del presente y ya, sino algo que fuera más bien vinculado a una inversión de mediano y largo plazo. Entonces, bueno, son diferentes tipos de experiencia y bueno, cada una con resultados, creo yo, interesantes y que más o menos dan a entender, ¿no? Cómo es que fue la aplicación de este tipo de rama, ¿no? En lo que viene a ser también ya el ámbito de desarrollo y las políticas públicas. Bien, muchas gracias por su respuesta. Y esos casos que son específicos que de repente puedan ser investigados a futuro por otras personas. Y cerrando por esa sección, vale decir, ¿no? De políticas públicas, comportamiento, entrando ya a otro tema que también se desarrolla bastante, que es el tema de Asia. Claro. En el marco de los vínculos crecientes con Asia, ¿qué aprendizajes destaca de experiencias como China o India en general de Asia que puedan ser relevantes para América Latina? Claro, claro. Sí, bueno, ahí agradezco la pregunta. Tanto la economía del comportamiento como los estudios de Asia son mis dos grandes pasiones en realidad. Y yo creo que ambas cosas confluyen bastante bien en lo que viene a ser el tema de desarrollo internacional. Justamente es el ámbito donde personalmente puedo aplicar ambos conocimientos y creo que en general la gente que se interesa en esas ramas pueden hacerlo, ¿no? Ya remitiéndome a lo que consultas, yo creo que también el hecho de explorar la realidad de otros países, mencionabas el tema de China, de Japón, pero bien podríamos ver la realidad de Corea, como mencionaba, de Corea del Sur, claro está, ¿no? Nos hace ver cómo puede haber diferentes caminos para alcanzar, digamos, el mismo fin, que vendría a ser el bienestar de la gente, el desarrollo, ¿no? Si se quiere, desarrollo económico en principio, pero en general el desarrollo, digamos, social de forma bastante más amplia. Para los economistas, para muchos en Occidente, por ejemplo, ya te imaginarás, ¿no? Ver el desarrollo que tuvo China en su momento, a partir pues, de las reformas de fines de los años 70, fue algo bastante interesante. Y yo creo que es algo que tenemos que saber tomar con pinzas, pero al mismo tiempo también saber cómo extrapolar algunas lecciones. Sabes que, bueno, se hicieron reformas, ¿no? Económicas bastante fuertes en esos años que empezaron a abrir su economía al margen del sistema político a una economía más de mercado. Lo cual, pues, hizo que de un momento a otro China creciera, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la India se mantenía ahí todavía algo más limitada, ¿no? Este despegue de China hizo que bastantes en su momento se aventuraran a decir, muchos académicos, inclusive de Estados Unidos decían, ¿no? Este despertar económico de China, ¿no? Esta liberalización económica en su momento también va a tener algún vínculo con una libertad política mayor, o la gente va a saber expresarse. Algunos inclusive postulaban, ¿no? Determinada fecha en lo que eso iba a pasar.
y pues lamentablemente la realidad, se chocan con la realidad y pues no es así. Lo cual por un lado nos dice, ¿no?, que aparentemente quizás hay un margen, ¿no?, de desarrollo económico muy importante que es posible alcanzar sin que necesariamente eso esté vinculado al tema de las libertades políticas que claramente, ¿no?, nuestro país, y yo mismo también me gusta a veces sin dudas propugnar, eh, pero que al mismo tiempo también nos hacen ver que tenemos que ser bastante, creo yo, humildes de reconocer, ¿no? Cuando hay otro país que al margen de las discrepancias que podamos nosotros, digamos, obviamente sostener, ha llegado a alcanzar cosas que nosotros, bajo nuestro esquema, aún estamos adoleciendo de poder hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es algo que en realidad debe ser bastante transparente, ¿no?, de todos los economistas que se dedican en el desarrollo, de poder reconocer. Y de ahí, pues, sin dudas hay varios grises, ¿no? Hay quienes te dicen que claramente el desarrollo de China estuvo vinculado a la apertura de la economía de mercado, lo cual es, en cierta manera, relevante. Por otro lado, también el tema de que otros dicen que, claro, está la economía de mercado, pero lo que hace que China, bueno, crezca es porque igual hay una intervención del Estado también bastante marcada en momentos clave y en sectores clave. Al final, quizás la respuesta es un punto intermedio a esas ambas posturas, pero lo cierto es que nos enseña mucho de que aún, ¿no?, bajo circunstancias diferentes a las nuestras, bajo alguna decisión, digamos, ahí planificada, en este caso, pues es posible conseguir ello, ¿no? Y luego, si me permites complementar, si bien, ¿no?, ahora China tuvo, digamos, su momento, ahora pues claramente está desacelerando. Y un país que emerge ahí, que creo que es un país del cual podemos nosotros inclusive aproximarnos un poco más para sacar lecciones, porque compartimos también varias herramientas y mecanismos y sistemas políticos, viene a ser la India, ¿no? Sabrás que hoy ya es más bien el país, digamos, con la población más grande, es también la democracia más grande del mundo. Y que hoy por hoy pues está creciendo a tasas más elevadas que la de China, ¿no?, ya desde hace varios años. Un país que en su momento también tenía varias dificultades y varias taras, que se decía, ¿no?, muchos que veían quizás a China con mayor sorpresa, decían, quizás es porque el modelo chino funciona bajo esta rigidez y la democracia es más lenta y todo, ¿no? Te proponían eso, pero a ver, ahora más bien la torta se ha un poco volteado, es India la que está creciendo, ¿no? Obviamente China está por encima, más cerca de Estados Unidos, y India está todavía ahí a un paso mayor, pero está ahí encaminada, ¿no? Entonces, mirar a la India ahora también resulta bastante interesante porque nos puede dar lecciones inclusive más directas, diría yo, ¿no? Pero en general, creo que es el hecho de mirar a estos dos gigantes países de Asia y por qué no a otros más como entornos que nos pueden dar, digamos, lecciones directas, sin tener que pasar por una interpretación de Occidente, ¿no?, sino ya, digamos, directamente de tú a tú, como se habla muchas veces hoy en día del sur global. Yo creo que es bastante importante fortalecer esa mirada y pues el entender mejor al desarrollo económico de China, el desarrollo económico de la India, del desarrollo económico del sudeste asiático, ahora que también se está hablando, bueno, por las circunstancias, ¿no?, de esta visita presidencial, también se habla de Indonesia, por ejemplo, ¿no? Eh, es, creo yo, bastante clave, ¿no? Porque de alguna manera es como un retorno a lo que fue el status quo histórico, ¿no? Muchas veces ahora nos enfocamos en Estados Unidos, nos enfocamos en Europa, pero perdemos de vista eh, como alguna vez un historiador económico, digamos, analizó, ¿no?, un historiador económico británico, que en realidad, por la mayor parte de la historia, en realidad, los focos principales de contribución, digamos, de PBI al mundo, han estado ubicados en Asia. Particularmente han sido los territorios actuales de la India y de China, ¿no? Entonces, estas circunstancias que vemos del ascenso de esas dos grandes naciones es básicamente retornar a eso que fue antes, ¿no? Estoy hablando antes de los últimos siglos, ¿no? Pero en general fue un estatus que por mucho tiempo, si mapeamos milenios anteriores, fueron los nichos pues de la mayor cantidad de producción, digamos, a nivel mundial, de la mayor cantidad pues de riqueza, si se quiere. Y pues creo que eso en realidad es parte del compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿no?, los interesados en esa temática, ¿no?, no solo quedarnos en el presente, sino avisorar cómo es que va a ser el futuro, ¿no? Y ahí pues claramente estos países tienen bastante que decir. Claro, muchas gracias por su respuesta. Quizás también identificar qué oportunidades estratégicas identifica usted que puede tener Perú en su relación con Asia, ¿no?, en general con la región, tanto en términos económicos como institucionales. Sí, nosotros tenemos, creo yo, una gran oportunidad que, por ejemplo, potencialmente eh, no lo tienen países como Chile, no tienen países así, al menos no al mismo nivel que nosotros como México, por ejemplo. Y es que nosotros tenemos un vínculo muy marcado, al menos con dos grandes naciones, dos grandes economías en el Asia, ¿no?
Una de ellas es China y la otra es Japón. No sé si sabes, pero bueno, en el censo que ahora ya está vigente, justamente han incluido, ¿no? En lo que concierne a la autoidentificación, más allá, bueno, de los términos que quizás a los que estamos un poquito más acostumbrados, ¿no? De mestizo, por ahí afroperuano, ¿no? Y otro más, también se ha incluido el término, por ejemplo, Tuzán y el término Nikkei, ¿no? Para hacer referencia a aquellos que por sus ancestros, costumbres, cultura y tradiciones se autoidentifican como también eh, digamos, relacionados a esta tradición que viene a desprenderse de la inmigración japonesa y china que tuvimos. Entonces, ahí nosotros tenemos un activo cultural, un activo humano muy importante, ¿no? Que nos vincula directamente con estas dos grandes economías en el Asia, ¿no? Y que de alguna manera políticamente hablando, han significado sin dudas en varios momentos puntos muy interesantes, ¿no? Desde las visitas de algunos representantes, por ejemplo, ¿no? de la realeza, bueno, ¿no? Del círculo, pues, ¿no? Del emperador japonés, perdón, en visitas aquí continuas a Perú, o como cuando también, pues, ¿no? Se da una visita presidencial y, bueno, no todos, ¿no? Tienen la oportunidad necesariamente, ¿no? De acceder, pues, ahí a la corte imperial japonesa. Eso habla bastante del vínculo especial que se tiene, por ejemplo, con Japón en este caso, ¿no? Y lo que se podría desarrollar a partir de ahí, ¿no? Y en el caso de China también algo, digamos, de corte similar, salvando las distancias, ¿no? En cuanto a su sistema de gobierno. Entonces, yo creo que partiendo de ese valor agregado se pueden abrir varios mecanismos, ¿no? Y a partir de ahí creo que la idea es simplemente fomentar el tema de la inversión. Hablamos del puerto de Chancay, ¿no? Y en su momento también se habló de esta posibilidad, ¿no? Este corredor que vincule los océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, quizás. Es cuestión de estar abierto, digamos, a ese tipo de inversiones, de más bien fomentar ¿no? Que la competencia, por ejemplo, que hoy sea a nivel geopolítico, no termine en una batalla que te digan, oye, ¿sabes qué? Alíñate con uno y no con el otro, porque si no, ¿no? Como algunas voces a veces dicen, sino en todo caso, bueno, nosotros somos un país con nuestra propia soberanía, tenemos, digamos, vínculos comerciales con cada uno de acuerdo a los intereses particulares, ¿no? de estos tratados, de estos acuerdos. La competencia es sana en general. Entonces, si determinadas economías quieren competir, pues que compitan en nuestro territorio, pues a través de inversiones, ¿no? De ahí que puedan invertir en el puerto de Chancay ahora. Si Estados Unidos quiere competir, que invierta también en otro puerto también, ¿no? O en otra infraestructura que necesitemos. Igual, no sé, pues la Unión Europea, etcétera, ¿no? O sea, no estamos para rechazar a nadie. Claro. Necesitamos inversión en gran cantidad de infraestructura hoy en día y yo creo que ese es un mecanismo sin duda bastante clave, ¿no? Por no decir también el tema de los acuerdos comerciales, bilaterales, algunos también ya así, ¿no? Quizás de plataformas mayores, a los que también creo que nos hemos ido vinculando de buena manera y que tenemos que seguir también yendo por ese camino, ¿no? Bien, claro, es este tema de la competencia que favorece a una nación que quizás no está tan desarrollada como es nuestro caso. Creo que es bastante clave también para poder entender cómo es que podemos aprovechar el contexto internacional para nuestro propio beneficio, ¿no? Claro, claro. Bien, cerrando por ese lado de los estudios asiáticos y entrando por la última parte, que es respecto a la investigación aplicada, que usted es una de las cosas que usted también hace demasiado. Bien, desde su experiencia profesional y académica, ¿cuáles cree que son los principales retos que enfrentan quienes trabajan en análisis de políticas para incidir en la agenda pública? A ver, justo creo que estamos brevemente conversando, ¿no? Antes de las grabaciones, off topic. Algo que creo que es bastante clave, puede cambiar, hoy la tecnología está cambiando ya ni te digo cada año, cada mes, cada semana, cada día, pero algo que creo que es muy importante tener al momento de analizar, digamos, cualquier fenómeno social, incluso cualquier fenómeno político, es que siempre sepamos utilizar las herramientas correspondientes en cada entorno. Hay momentos en que el análisis, por ejemplo, de casos es útil y es la alternativa más viable. Hay momentos que un análisis contextual, cualitativo, es sin dudas la más idónea también. Y hay otros momentos en los cuales un análisis cuantitativo es lo que te ofrece, sin dudas, el mejor respaldo. Entonces, algo que me gustaría a mí motivar, o que en todo caso que se siga motivando, ¿no? Es el desarrollo de este elemento cuantitativo en los entornos también de la ciencia política. Yo te mencionaba, pues, ¿no? Vengo de una formación en economía
Y muchas veces me topo con economistas que, bueno, dado el tema de las herramientas que manejan, ¿no? También se meten a analizar entornos así vinculados a la ciencia política o vinculados al desarrollo, lo cual no debería ser para nada exclusivo de ellos, ¿no? Inclusive exclusivo nuestro. Yo consideraría que deberían haber también, por ejemplo, psicólogos, politólogos, ¿no? Y otros científicos sociales que también deberían saber analizar, digamos, esos otros entornos bastante más vinculados al análisis político, también desde una perspectiva cuantitativa. Y para ello, pues es justamente necesario el hecho de que puedan formarse adecuadamente en esas herramientas, ¿no? Hablamos previamente, ¿no?, de la historia con el Stata, con el R, hoy más que nada con el tema del Python, ¿no?, a través del Google Colab y todo. Eventualmente, pues ahorita con el avance también del ChatGPT, toda la inteligencia artificial, muchas cosas sin duda se van a automatizar. Pero eso no quita, creo yo, que uno sepa entender, ¿no?, el uso de esas herramientas. No digo que necesariamente cada uno tenga que volverse un superprogramador, ¿no?, como para poder contribuir con este factor cuantitativo en los análisis de esta índole, pero sí entenderlo, ¿no?, mínimamente entenderlo para que cuando, ¿no?, uno lo trabaje con otro colega, con algún analista, cuando alguno de ustedes asuma alguna responsabilidad directorial, quién sabe, ojalá, o cuando, no sé, pues, ¿no?, lo vayan a analizar con alguna inteligencia artificial, igual ustedes sepan entender para poder ver ahí los detalles, ¿no? Como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Y las correcciones también están ahí. Entonces es bueno que tengan ahí ese entorno. Me quedo con un poco, más o menos, y haciendo eco una frase de una película que mencionaba, ¿no? Haciendo analogía con la música, ¿no? O sea, no es necesariamente para todos va a ser el hecho de componer la música, pero sí de entenderla, ¿no?, de poder saber leer la partitura. Entonces, eso mismo me gustaría igual siempre recomendar, ¿no?, para todos aquellos que estén en ciencia política. Yo creo que su área es muy, muy interesante. Te digo yo mismo que a veces uso sin duda esas herramientas cuantitativas, tampoco soy el mejor en ello, pero creo que me defiendo bastante bien por mi formación en economía. Muchas veces la uso en ese tipo de temáticas, sociales, de corte político, porque son muy interesantes. Y ojalá que cada vez más politólogos también se nutran de esta herramienta para a partir de ahí también poder fortalecer, ¿no?, sus análisis políticos y sobre todo también de cara también a lo que vendrían a ser sus publicaciones, ¿no? Y ya sin dudas aventurándose obviamente ya en el mediano a largo plazo. Ojalá que sea así. Claro, sí, justamente por eso también son importantes esos tipos de espacios, de coloquios, Claro. eventos que se hacen entre estudiantes para poder fortalecer ese tipo de iniciativas, ¿no? Claro, claro. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes o profesionales que desean aportar a su país desde la investigación aplicada y la formulación de políticas públicas? Wow. Sin dudas es una pregunta muy, creo yo, difícil, ¿ah? Porque, bueno, parece, sin duda es como un cierre, pero bueno, esperando, ¿no?, que esta entrevista, para aquellos que me han soportado, les haya resultado quizás de interés a más de uno. Es bastante responsabilidad el decir qué cosa es lo que yo, digamos, pudiera recomendarles. Por un lado, ¿no?, está el tema de la responsabilidad, el tema ético, que siempre tiene que ir de la mano de todo profesional. Yo sé que suena va a sonar muy trillado, pero conforme uno va creciendo y va subiendo más responsabilidades, es bueno que tengan ese compás, esa brújula, ¿no?, orientadora para su toma de decisiones, que siempre tiene que estar como la base de todo. Dado ello, y asumiendo eso como ya dado, yo creo que siempre tiene que acompañar todo tipo de decisión con una base técnica. Porque conforme más avancen, y eso seguramente se van a dar cuenta muchos de ustedes que se involucren también en el sector público y demás, cada vez toda decisión se vuelve más y más política. Cuando uno inicia, cuando está ahí a veces de asistente, analista, está mucho responsable del tema técnico, pero cuando uno va creciendo, cada vez más político, más político, más político. Y el problema está cuando muchas personas llegan a este momento de decisión política sin haber pasado por esa formación técnica, porque no tienen con qué comparar su decisión política. Terminan prometiendo cosas que quizás son inviables, que políticamente suenan muy bien, pero que luego no se pueden realizar o no saben los pasos para hacerlo. Entonces yo creo que es muy importante que siempre guarden en sí y sobre todo se fortalezcan mucho en este aspecto técnico, ¿no? Porque creo que es una buena base para una mejor toma de decisiones a futuro, cuando tengan ya responsables, quizás más de uno de ustedes, espero, ¿no?, de tomar decisiones duras sobre política en nuestro país. Y con ello, creo yo que la decisión que tomen, obviamente sin dudas bajo una arista política, igual tenga un sustento técnico bastante sólido, ¿no? Un sustento basado en evidencia, basado en estudio, basado en lo académico, que no deje de lado el interés político, porque finalmente uno responde a lo que las masas también llaman.
pero que sepa comunicar adecuadamente cuando hay limitaciones, que sepa moverse, ¿no?, entre esos ámbitos, digamos, ahí de forma bastante inteligente. Yo creo que eso es lo que hace, sin dudas, el camino, ¿no?, de un buen político, y más allá de un político, en general de un responsable, ¿no?, de un ejecutor, de alguien que va a tomar decisiones para beneficio de nuestro país. Y bueno, en ese sentido, pues espero, ¿no?, que sea la línea de todos ustedes, ¿no?, que se están formando en esta tan interesante carrera, sin dudas, y bueno, ¿no?, ojalá que con ello también contribuyan de mejor manera al beneficio de nuestro país, que es algo que todos queremos. Bien, muchas gracias por la entrevista brindada. Agradecerle nuevamente de parte del equipo de Macrocoloquia de Estudiantes. Gracias a ustedes. Y bueno, con eso estaremos cerrando la entrevista del día de hoy. Gracias, gracias. Gracias.